buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, como todos los días, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las internacionales, el Congreso de los Estados Unidos emite alerta y queja por los tantos presos preventivos que hay en la República Dominicana. Vamos a hablar también del caso de San Cristóbal, que ha levantado un avispero y todo indica que le están dando matiz político. Vamos a hablar del presidente de la República, que ayer en su primera rueda de prensa semanal se pronunció con los daños de Franklin. Vamos a hablar también de los temas políticos, judiciales y del Congreso. En los judiciales se escaparon como si fuera de película. 2 presos que eran trasladados a San Pedro de Macorís, así. Sus pandilleros, sus cascos, sus amigos, sus cómplices interceptaron la policía y se los robaron a la policía. Vamos a hablar también de los temas políticos, que hay mucho de qué hablar, porque tengo la encuesta fresquecita. ¿Usted sabe de qué partido, así? Del PRM. Ay, Dios mío, ay, cuando yo diga estos números, ay, cuánta gente va a recoger su motete y va a volver a engavetar esas candidaturas. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes 29 de agosto 2023. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 245 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre, pero miren, los lunes siempre son cargados y el martes ya uno viene como delineando algunas informaciones que muchas veces no le da el tiempo de tratar el lunes. Se inició el año escolar en el día de ayer. Una noticia que no fue tan sazonada, pero lo va a escuchar ahora en Soberanía Popular, es que el gobierno o el sistema educativo proyecta dar educación vial en las escuelas. Eso nosotros lo habíamos topado aquí en varias ocasiones. Primero, por lo que eso implica. Somos el país, creo que el tercero a nivel del mundo de muertes por accidentes de tránsito. Segundo, un país y una metrópoli, Santiago, el Gran Santo Domingo, ciudades como San Francisco, La Vega, Bonao, Asua, San Pedro, son la Romana, son provincias que ya en lo que va creciendo esto, ya tienen casi algunos puntos que son metrópolis, la zona céntrica. Y si no tenemos una buena educación vial, primero, saber conducir, respetar todas las señales de tránsito. Segundo, las construcciones como van, que se construyen muchas veces sin la cantidad de parqueos, y usted llega y se estaciona paralelamente en una calle estrecha y usted sabe lo que eso significa. Y segundo, las muertes y el consumo masivo de combustible por las imprudencias, las formas como construimos, la forma como manejamos y un sinnúmero de cosas que pasan en lo que es tener una buena educación vial. Eso nosotros lo dijimos hace mucho, que teníamos que apostar a eso. Al igual como la educación medioambiental, ahora como ve el cambio climático. Pero no quiero salirme, sino enfocarme en eso que el presidente dijo ayer, por lo que eso implica. La seguridad, las carreteras, cómo usted maneja. Porque un vehículo, ya aunque mucha gente lo ve como un lujo, no es una necesidad para muchas cosas. Pero un creciente parque vehicular desorganizado en materia urbanística. Y segundo,
poca educación vial, usted sabe que esto conduce al caos. Y siempre lo he dicho, que cuando tomamos llamada aquí, nosotros siempre decimos que llame a una persona que pueda hacer 8 diligencias diarias que en un vehículo de 4 ruedas en el polígono central. Nadie hace eso. Y por eso el motoconcho, el moto Uber o el motomovilidad ha ido creciendo. Y por eso tenemos que apostar a una verdadera educación vial que le permita a ese joven, cuando vaya a terminar para ir a la universidad, más o menos ese espacio, ya tenga o su licencia de conducir, pero que tenga el cerebro, que tenga los verdaderos conocimientos de cómo es conducir un vehículo en una ciudad tan tortuosa, con tantas situaciones en construcción, en las avenidas, en las calles. Y creo que ahí, cuando el presidente lo anunció ayer, me imagino que irá adherido a cualquier cosa o lo que tiene el Intran, que es el organismo del transporte del país, para ajustar eso a esa materia educativa, en materia vial, con los conocimientos que tiene el Intran, que la propia ley así lo estipula, pero no se aplica. Entonces, qué bueno que esto va en marcha, porque una ciudad como la nuestra, cualquier persona tiene una casa que la heredó de sus padres y la proyecta a un edificio de 10 y 8 pisos. Y usted sabe qué pasa. A veces no le hacen la cantidad de parqueos. A veces los ingenieros, por ganarse más, lo aplican diferente. No, ahí te caben 4. Ya un parqueo en una torre, usted no puede parquear ¿cuál? Una Suburban. Una Suburban, que es uno de los vehículos más grandes. Se pudiera parquear en estos apartamentos convencionales que vivimos nosotros aquí en el polígono central. No creo. No creo. Por citar una de las situaciones. Pero entonces, si nosotros tenemos una buena educación vial, el tránsito fluye más. La seguridad en los transeúntes es mejor. Ahorro de combustible. La cantidad de semáforos que puedan eliminarse. O de DGCET. Porque a veces vemos DGCET y usted ve que el semáforo funcionando de manera normal. Son muchas cosas. Y creo que nosotros, que a veces tomamos como ejemplo metrópolis como Nueva York, París, Madrid, así que son Miami, que son ciudades muy movidas, y usted ve cómo el tránsito fluye. Y siempre lo pongo como ejemplo. Una vez fui a China, bueno, una sola vez de China, por si acaso. Cuando fui a China, vi esas ciudades con miles de transeúntes y vehículos por doquier. Y no hay entaponamientos, hay embotellamiento. Pero no como aquí, que un vehículo, por ejemplo, cambiando los zafacones o contenedores, arma un tapón. Entonces, es asunto de organizarnos. El caso de New York, el entrar a Downtown, tiene una ciudad de muchísima movilidad, tanto peatonal y de vehículos. Y no vemos esos entaponamientos, salvo que haya una situación fuera de lo normal. Entonces, esa educación vial a la que aspiramos, que esté en la educación formal, nos va a servir en ahorro de dinero y de tiempo, horas hombre, y también en manejar una ciudad que crece y crece, y muchas veces no nos damos cuenta de cómo vamos a vivir más adelante, ahora con comercio, plaza, banco, todo lo que hay en una plaza, o ahora en las modernas condominios que están haciendo, que hasta negocios tienen ya en la parte primera planta. Así que apostamos a eso, Juan. Miren, yo quiero tocar un tema importante para lo que es la justicia dominicana, y también como un tema que ha sido de debate aquí a lo interno del país, con mucha gente que queremos una sociedad funcional y una sociedad que impere el libre derecho, la expresión libérrima del derecho, y también
que sea cónsono con los principios de derechos humanos y también de derechos ciudadanos, y que se aplique la ley también, y que se aplique la ley con un criterio de derecho, basado en derecho y basado también en lo que es la protección de la sociedad en su conjunto. Todo el mundo sabe que nosotros hemos sido conteste de el criterio del presidente de la República de una justicia independiente, pero nosotros teníamos nuestras observaciones cuando era que había que hacer el proceso, no una transformación ni tampoco una decisión de una inmediatez tan como significativa, sino un desmonte paulatino que permitiera llegar ahí. Entonces, el presidente de la República, que fue una de sus principales promesas de campaña y que la gente, hay que admitir, la compró, la asimiló y también la exigió, que fue una justicia independiente, a su llegada, creo que los primeros decretos, dentro de los 3 primeros decretos estuvieron lo de la asignación del Ministerio Independiente. Creo que fue su primer decreto para juramentar. Yo creo que primero juramentó al consultor jurídico, que es que hace los decretos, y después salieron estos decretos de estas 2 damas y un caballero de mucha notoriedad y un caballero de mucha trascendencia también, en una posición vilérrima, en consonancia con lo que es la justicia. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hemos hablado mucho de la composición del Estado, de por qué los estadistas, los grandes tratadistas, lo que hicieron el Estado, los pro hombres que construyeron el Estado, hicieron una división de los poderes como la conocemos hoy en día y nunca más se ha modificado. Fíjese si eso es algo que estuvo bien hecho, que desde el desarrollo de la humanidad, donde venía el primer yacimiento de lo que es el Estado que se conoce hoy, de allá de los imperios y del feudalismo, hasta la fecha del Estado moderno, eso no se ha modificado nunca, nunca ha sido necesario ir a tocar eso, porque eso fue bien hecho. Y esos hombres que construyeron el Estado y dividieron el Estado en 3 poderes y subdividieron el poder judicial, ¿en qué? En el Ministerio Público, que es precisamente donde nace el expediente. Todos los otros organismos de la justicia, todos los otros estamentos de la justicia tienen función porque se alimentan del Ministerio Público, de donde inicia el expediente, y de ahí entonces es que se desarrolla el tema en los tribunales, vienen las cortes y vienen las altas cortes. Entonces, esa parte, lo que construyeron el Estado, se la dejaron al jefe de Estado para que designe sus funcionarios. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que velar por sí mismo. La primera función del Estado es velar por sí mismo, es velar por la gobernabilidad, por la existencia del propio Estado. Y cuando usted ve que un estadista tiene que tomar decisiones, tiene que sopesar la subsistencia del Estado, lo que mantenga el statu quo del Estado, a otras variantes dentro de la composición social del Estado. Y por eso muchas veces hay que doblar la vara. Y esa es la realidad que suscite en todos los estados, donde no hay una ya democracia de antaño, de siglos, y todavía ahí se suscita la intervención
del jefe de Estado en asuntos que riñen contra la existencia del propio Estado. Es más, las estructuras legales son flexibles a que se pueda maniobrar para mantener el Estado, porque el esqueleto, el Estado es que sostiene todas las instituciones que lo componen, todos los poderes que lo conforman. Entonces, cuando usted se desprende en una gestión inicial, en el embrión, y con un país acostumbrado a todo lo contrario, a la llamada, a que el jefe de Estado es un semidios, a que todos lo veneran, a que todo funcionario público entiende que una llamada de un presidente es la voz de Dios. Entonces, con un comportamiento tan difícil para que el Estado funcione, con la complicidad de que aquí se conforman asociaciones tan díscolas, tan diferentes. Usted ve uno de los principales apellidos aquí que representan los empresarios más encumbrados, que tienen sociedad a nivel comercial con el nivel más bajo a nivel educacional que conforma la estructura a nivel comercial, que son los transportistas. Y un apellido sonoro, por no decir un nombre o uno de esos apellidos, en cualquier momento de su cotidianidad tiene que tomar una llamada para llamar al jefe de los transportistas, que no tiene educación, que no tiene academia, para solicitarle un servicio de emergencia de una mercancía que le llegó, que tiene vencimiento, que tiene caducidad, que no puede estar en la intemperie, que tiene que estar refrigerada, y tiene que hacer una excepción porque no está en turno, porque no hay servicio en ese sentido, por la línea que maneja regularmente y tiene que llamar a otro. Y usted ve ese tipo de cosas que se dan aquí en el quehacer comercial, político, a nivel también de lo que es libertades públicas, a nivel de lo que es relaciones públicas, a todos los niveles. Entonces, cuando hay una situación de esa naturaleza, y para que funcione el motor, toda la complejidad del motor comercial, del motor estructural del Estado, tiene que intervenir el presidente de la República en numerosas ocasiones. Aquí hay familias que se han encontrado en situaciones de problemas personales, muchas veces que hijos se le han casado entre ellos y han tenido disputas maritales y lo han llevado a lo empresarial, y eso ha tenido que ver con la intervención de presidentes de la República, que han tenido que llamar para ir a mediar entre esas dos familias. ¿Por qué? Porque son una parte importante del motor económico, o también entre militares y muchas veces entre gente del crimen organizado que están ahí incrustados entre el activismo comercial y bancario, que ya han acrisolado o han permeado o se han hecho el crossover, y también han tenido presidente y expresidente que ir a intervenir entre asuntos personales, y todo eso tiene mucho que ver con el Ministerio Público y la Justicia. Entonces, cuando usted nombra elementos que el primer mandato, y es una orden, es no molestarlo, no tomarle llamada, no van a recibir llamada, entonces de ahí para abajo imagínense cómo se desprende eso. Y con aquello de que el ser humano por naturaleza es sometible, el ser humano se somete por naturaleza a otro. No es verdad que hay nadie con un criterio independiente. Siempre hay alguien a quien deberle o un favor, o un respeto, o una promoción, o una ayuda, o un pago de estudio,
o una ayuda a un familiar, a un hijo, y siempre va a haber un sometimiento para doblar las varas y hacer un favor. En ese sentido, yo pienso que la persona ideal para que pueda tomar esa decisión es el jefe de Estado. Y es el jefe de Estado quien tiene que tener ahí elementos que puedan atender a un pedido, pero un pedido con criterio de estadista, de que no se está haciendo para beneficiar a un empresario, a un acólito, a un hijo, a un familiar, a un compañero de partido para liberarlo de un delito o para hacerle un favor, para hacerlo rico o para ser cómplice de hacerle un daño a un segundo, a una tercera persona. No, para salvaguardar lo que es la solemnidad y el funcionamiento del Estado. Entonces, cuando aquí se hacen esos nombramientos que nosotros valoramos, las personas que fueron llevadas ahí, pero entendimos que eran personas con un criterio de demasiada independencia, que no iban a colaborar con el allanamiento para llegar a lo que era un ministerio público independiente. ¿Pero independiente de qué? Es independiente de la politiquería, independiente del dolo, independiente de la corrupción, independiente de dejarse permear. Pero no puede ser un ministerio público independiente de ser una columna vertebral de la salvaguarda de las cosas del Estado. Y yo le he puesto muchos ejemplos que pueden subsistir y que han subsistido históricamente en este país, y que la intervención del presidente de la República ha salvado la gobernabilidad y ha salvado también una parte fundamental del manejo económico y del manejo también a nivel hasta emblemático del país. Aquí hay deportistas que han sido símbolo patrio, que en el ocaso de su vida han cometido errores y que son subsanables, que no mataron a nadie, que no han cometido un hecho de violación, un hecho execrable, sino que han tratado de violar las reglas para conseguir algún tipo de canonjía económica porque quebraron. Y la imagen de esos deportistas ante los ciudadanos, ante el ejemplo de lo que es el progreso y el desarrollo de la juventud y la imagen del país hacia el exterior, ha llevado presidente a llamar procuradores y fiscales, suelte eso, vamos a sortearle eso, y una reprimenda, y ven acá, si tú tienes una situación de esta naturaleza, no te metas en esto, no prestes tu casa de tu playa para esto, o no cometa un acto de engaño de esta naturaleza, o págale a fulano, que es lo que tú debes, te van a matar por eso, el Estado se va a hacer cargo, te va a dar una brecha para que haga un negocio transparente para que pueda saldar eso. Un ejemplo, ¿quieren un ejemplo? O el pelotero de la patria, la guagua, Miguel Tejada. Eso no había que llegar. El Estado, y un Estado que proteja a sus símbolos, no debió permitir que eso llegara ahí por 13 milloncitos de pesos. Cualquier institución del Estado, usando la figura de él, que era una figura y que ha sido una figura que lo único que ha llenado es de gloria al país, que le ha aportado al país recursos incuantiosos, incalculables en promoción. ¿Cuánta gente trajo Miguel Tejada al país a nivel turístico, a nivel de deporte, a ver y darle seguimiento al deporte dominicano? ¿Cuánta gente compró producto marca República Dominicana por Miguel Tejada? Entonces, Miguel aportó, eso lo tenía él en el banco República Dominicana. Entonces, se ve en una situación de precariedad económica, se ve que quiere subsistir, pero con un lío está tapando el otro, no pudo salir, tiene una deuda de 13 millones.
pues que resuelva eso el Banco de Reserva, que lo resuelva el Banco Central, que lo resuelva Aduana, y que lo pongan a hacer anuncios, que lo ponga el Estado a dar cátedra y ahora en el deporte escolar. Pero una gloria de esa naturaleza no se puede dejar mancillar y rodar ese nombre por el piso, cuando no fue que se metió en un asunto de droga, de trata de blanca, de pedofilia, ¿verdad? Entonces así para ese tipo de cosas es que funciona esa flexibilidad que da el constructor del Estado. Entonces, en este caso, nosotros hemos sido críticos con esta política que tiene el Ministerio Público de tránquelo primero y después en el camino hablamos. Entonces, una situación acompañada de un apabullamiento a nivel de publicidad, a nivel de comunicación, que el Ministerio Público toma un tema y ya la opinión pública lo que quiere es sangre, lo que quiere cárcel. Los jueces ya se atemorizan y fallan en la dirección de el último recurso, en la cárcel. Aquí ha sido el recurso por naturaleza. ¿A dónde llegó? Nosotros fuimos los primeros que empezamos a criticar eso. Después, muchos legados y muchos comunicadores y mucha gente de la opinión pública a nivel también del derecho empezaron a llamar la atención en ese sentido. Y nosotros constantemente hemos llamado la atención en mucha gente que nosotros creemos que debe de estar preso a 30 años, pero que debe de ir por los niveles, ¿verdad?, de lo que han sido la medida de coerción, los niveles de pena, los niveles de agresividad, no la última, que es la que le niega el derecho de libertad, que es un derecho sagrado de cada ciudadano. Ahora llegó al Congreso de los Estados Unidos y se convierte ahora en una pieza negativa a nivel de publicidad mundial para el país, y los Estados Unidos empiezan a meter, ¿verdad?, sus narices en los intereses de la justicia dominicana. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es una norma que desde que un ciudadano llega a un juzgado es medida de coerción 18 años de prisión preventiva. 18 meses, perdón, que es una condena previa. Hay penas que ni siquiera son 2 años y ya en un año tú puedes pedir una medida de prisión de domiciliario preventiva y te adjudican 18 meses, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a seguir siendo coherentes en este tema, pidiendo que el Ministerio Público se acoja a lo que son, ¿verdad?, las medidas de coerción y los diferentes niveles, y que también los jueces también ejerzan su rol de que en definitiva son los que aplican, los que fallan, y que dejen de estar fallando por temor a la opinión pública y que se concentren más en el tema de derecho. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de los temas políticos así y de una encuesta fresquecita que salió ayer en el PRM y a mí me la entregaron, me la mostraron. Pero como yo no soy baúl de nadie y yo tengo este canal de expresión, yo voy a decir lo que yo vi. Volvemos en breve, nosotros somos Soberanía Popular.